Los investigadores estiman que la ganadería contribuye con cerca del 14% de las emisiones de efecto invernadero producidas por el hombre. Si bien las emisiones de la industria y el transporte son causadas por el uso de combustibles fósiles, la agricultura emite la mayor parte de sus gases en forma de metano y óxido nitroso de origen biogénico. No obstante, el metano de los rumiantes se comporta de manera diferente que los gases de CO2 del carbón o el petróleo. Cuando quemamos combustibles fósiles, liberamos un CO2 nuevo a la atmósfera, y este CO2 permanece durante cientos de años, sumando al stock ya existente. El caso del metano biogénico es diferente. La hierba y el resto de las plantas capturan CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Cuando un animal las come y eructa metano, este metano no se añade necesariamente al stock neto de metano atmosférico. Esto es así porque el metano no dura en la atmósfera mucho tiempo. Pasada una década, este metano se convierte de nuevo en CO2, cerrando el ciclo, y este proceso se repite una y otra vez. A diferencia de la industria y el transporte, donde el 100% de las emisiones añaden un nuevo CO2 a la atmósfera del carbono que ha estado almacenado en el subsuelo durante millones de años. Conceptualmente, podemos pensar que el stock de CO2 en la atmósfera es como una bañera llena de agua. La bañera es la atmósfera, el agua es el CO2 atmosférico, el chorro del grifo son las emisiones de CO2 y el desagüe representa la capacidad natural para retirar el CO2 de la atmósfera. Antes de la revolución industrial, la cantidad del chorro de agua era la misma que la que iba en el desagüe, de modo que el nivel del agua en la bañera no cambiaba, y así sucedía con la concentración de CO2 en la atmósfera. La revolución industrial dio un vuelco a este equilibrio, abriendo de forma muy rápida y drástica este grifo y haciendo que la concentración de CO2 en la atmósfera creciera y creciera hasta el calentamiento actual de la Tierra. Así, para estabilizar el CO2 en la atmósfera, necesitamos cerrar el grifo. Esto requerirá sin duda una transición rápida a energías renovables y un menor consumo de energía. El metano biogénico de los rumiantes es una historia distinta. Es así porque el metano se reconvierte rápidamente en CO2 biogénico. De esta forma, podemos considerar que el agua que se va por el desagüe es prácticamente la misma que sale del grifo. Y esto continúa así mientras no añadamos más rumiantes en los años venideros. En este gráfico mostramos las tendencias de emisiones de metano del sector ovino y caprino en Europa. Estas emisiones se han visto reducidas a un ritmo de un 3% de media cada año. Una nueva métrica desarrollada en la Universidad de Oxford, que es capaz de vincular emisiones a calentamiento, evidencia que este sector no ha causado calentamiento adicional a la atmósfera. De este modo, podemos neutralizar el efecto de calentamiento de ovejas y cabras en Europa en el futuro manteniendo las emisiones actuales. Pero además, si reducimos, por ejemplo, el metano de las ovejas en un 1% anual, estaríamos enfriando la atmósfera respecto al calentamiento actual. Por el contrario, si redujéramos las emisiones de combustibles fósiles al mismo ritmo, aún estaríamos provocando un importante calentamiento, ya que todo el carbono proveniente de los combustibles fósiles lleva millones de años en el subsuelo. Pero no todo es carbono en esta historia. El tercer gas de efecto invernadero más importante es el óxido nitroso. Tiene una vida en la atmósfera de unos 100 años, y una tonelada de óxido nitroso se considera equivalente a 265 toneladas de CO2. Según el último informe del IPCC sobre cambio climático y tierra, la ganadería, ligada a pastos, representa más de la mitad de las emisiones totales de óxido nitroso de la agricultura. Sin embargo, este y otros valores anteriores de óxido nitroso del pastoreo y aplicación de estiércol estarían sobreestimados, pues se basan en factores de emisión de las guías del IPCC 2006. La actualización más reciente de las guías del IPCC muestra que los factores de emisión de óxido nitroso del pastoreo y la aplicación de purines son, como máximo, la mitad de lo que se calculó anteriormente. Un último punto. En la actualidad, mucha gente pide eliminar el ganado rumiante como solución al calentamiento global. La ganadería rumiante a pasto vive en pastizales de alta biodiversidad, pero emite grandes cantidades de metano, y cuanta más hierba y fibra hay en su dieta, más metano produce, incluso si su producción necesita muy poco combustible fósil. No obstante, la ganadería a pasto está ocupando el espacio y comiendo la hierba que necesitaban los herbívoros silvestres en el pasado. Ambos ocupan el mismo nicho ecológico y digieren la celulosa de los pastizales de la misma manera. Si se eliminaran, se sustituirían por otros herbívoros silvestres que producirían emisiones de metano similares, tal y como ha sucedido en el pasado. Al mismo tiempo, habría que extender cultivos para alimentar el ganado en otras regiones para compensar la pérdida de sistemas pastados. Ese ganado en intensivo produciría menos metano. Sin embargo, al menos duplicarían su uso de combustibles fósiles y sus emisiones de óxido nitroso por mayor uso de fertilizantes y por mayores densidades de ganado. Además, al precio de transformar paisajes y perder biodiversidad. La reducción de metano, al precio de incrementar el uso de combustibles fósiles, sería poco efectiva a corto plazo y pondría las cosas aún peor para las generaciones futuras. La humanidad debe entonces concentrarse en acabar con el uso de combustible fósil y producir alimentos con una huella baja de CO2 y nitrógeno.